La democracia cristiana. Nos encontramos en la sede nacional de la democracia cristiana, un partido con más de 70 años de historia, por lo menos. Si bien la colectividad se fundó oficialmente en el año 1957, sus orígenes son muy anteriores. Claro que para entender mejor esto tenemos que viajar a los años 30. Es julio de 1931 y el régimen de Ibáñez está a punto de caer. La Universidad de Chile se encuentra en toma y en la Pontificia Universidad Católica sus estudiantes emitieron el siguiente comunicado. El alumnado de la Universidad Católica acuerda suspender las clases hasta el definitivo derrocamiento del régimen dictatorial, al que combatirá por todos los medios que tenga a su alcance. En la Católica, los líderes del movimiento son los estudiantes de Derecho Eduardo Frei Montalva, Bernardo Leighton y Alejandro Silva Bascuñán. No sería la última vez que a esta generación le tocaría luchar contra una dictadura. El año 31 fue particularmente movido para esa generación de jóvenes católicos, no solo por la caída de Ibáñez y la anarquía que le sucedió. Desde el Vaticano, el Papa Pío XI sacó la encíclica Quadragésimo Anno, la cual era una revisión de los 40 años recién cumplidos de otra encíclica, la Rerum Novarum del Papa León XIII. ¿Qué decía el texto de ambos papas? Se condenaba tanto al comunismo como al capitalismo. Se sostenía que la riqueza debía ser distribuida teniendo en cuenta el bien común y que el encargado de dicha tarea debía ser el Estado. En una palabra, social cristianismo. Estas dos encíclicas se volvieron una lectura obligada para los jóvenes de la Universidad Católica, a la cual se sumó el filósofo católico francés Jacques Maritain, ideólogo del humanismo cristiano. El mismo año, 1931, el dirigente del Partido Conservador, Rafael Luis Gumucho, exiliado por Ibáñez, volvió a Chile una vez caído su régimen. Gumucho logró convencer a Frei y a Leighton de ingresar al Partido Conservador. Junto con ellos ingresaron otras jóvenes promesas de la juventud católica, Radomiro Tomic, Ignacio Palma Vicuña y Manuel Antonio Garretón. Sin embargo, esta juventud conservadora terminó siendo bastante rebelde dentro del Partido Conservador, el cual, aunque confesional, en lo económico seguía siendo bastante liberal y no buscaba aplicar la doctrina social de la Iglesia. Es por esto que en 1938 estos jóvenes se rehusaron a apoyar a Gustavo Ros como candidato presidencial, por lo cual decidieron crear su propio partido, fundado en los principios socialcristianos, la Falange Nacional. En 1957, la Falange Nacional se fusionó con militantes de otros partidos, como el Partido Nacional Cristiano, el Partido Conservador Social Cristiano y el Partido Agrario Laborista, todos defensores de la ideología social cristiana, para dar forma al Partido Demócrata Cristiano. Al año siguiente, 1958, postularon a su mejor hombre, Eduardo Frei Montalva, a la presidencia de la República. Perdió, pero sacó un sólido 20% de los votos. Su siguiente campaña presidencial, 6 años después, la realizó con un partido mucho más consolidado, con militantes a lo largo de todo Chile, que realizaron la mítica Marcha de la Patria Joven. Esa marcha fue crucial para la política chilena por dos grandes razones. Primero, porque fue el debut de la juventud chilena como un nuevo actor político en el marco de los revolucionarios años 60. Y segundo, porque fue la antesala de una elección presidencial, donde Frei arrasó con el 56% de los votos. Su lema era hacer la revolución en libertad, la chilenización del cobre, la reforma agraria y la promoción popular. Los demócratas cristianos rechazaban tanto al comunismo como al capitalismo y buscaban hacer una revolución de forma democrática y gradualista. Un partido de tercera vía y de centro, pero de centro revolucionario. Esta vez ya no era solo un caudillo el que dirigía la revolución, sino un partido ideológico y de masas, la democracia cristiana. De nuestra patria, en este gran abrazo del norte y el sur, ustedes, jóvenes que han marchado, son mucho más que un partido, son mucho más que un hecho electoral, son verdaderamente la patria joven que se ha puesto en marcha. Ahora, ¿cuál es la ideología de la democracia cristiana, pero que haya mantenido como constante? Porque partimos en los años 60 con reforma agraria, nacionalización del cobre, en los años 90 más libre mercado. ¿Qué constante hay en todo ese tiempo, según usted? Yo creo que hay tres cosas. Uh-huh. Uno,
una concepción cristiana del ser humano, ¿no? La dignidad de las personas, y eso viene desde la filosofía y el pensamiento cristiano. Dos, la democracia, la vía democrática. ¿Para qué? Para hacer reformas. Entonces yo pienso que son esas tres ideas. Desde 1963 y hasta el 2001, la ADC fue el partido más grande de Chile, lo que se reflejaba en las elecciones parlamentarias y municipales. Aún durante los 17 años de dictadura, con la proscripción de los partidos políticos, la Democracia Cristiana se erigió como la principal voz de la oposición a Pinochet. Tras el triunfo del no en el plebiscito de 1988, vinieron las elecciones presidenciales del año siguiente. Se acordó que el candidato de la Concertación debía ser un demócrata cristiano, y el elegido fue Patricio Aylwin, quien fue electo presidente en 1989 con el 55% de los votos. La tarea que le tocó a Aylwin fue, en sus palabras, difícil pero hermosa. Es hermosa y múltiple la tarea que tenemos por delante. Restablecer un clima de respeto y de confianza en la convivencia entre los chilenos, cualesquiera que sean sus creencias, ideas, actividades o condición social, sean civiles o militares. Sí, señores, sí, compatriotas, civiles o militares, Chile es uno solo. Ahora, pasando al gobierno de su padre, ¿cuál diría que es el mayor legado? Si tuviera que decir uno. La consolidación de la democracia. Yo creo que en 4 años en Chile, con una transición difícil, imprevisible lo que iba a pasar, con el general Pinochet comandante en jefe, con una derecha que había sacado una votación importante, se consolidó la democracia en Chile. Y creo que marcó un rumbo de cambios sociales considerando la realidad y, por otra parte, defensa de los derechos humanos y de la democracia como vía para ir haciendo las reformas. Y un rumbo que estableció, que fue un rumbo seguido por los gobiernos siguientes. No fue mérito solo de él, fue mérito de la Concertación y de la preparación anterior y del trauma vivido con el quiebre de la democracia y la dictadura, que de alguna manera produjo un cambio y una manera de relacionarse entre partidos que habían estado en trincheras distintas, que lograron tener una visión compartida de lo que había que hacer hacia el futuro. A lo largo de su historia, la democracia cristiana le ha dado a Chile 2 grandes estadistas, los presidentes Eduardo Frei Montalva y Patricio Aylwin, y un presidente más o menos, Frei Jr. Durante todo ese tiempo les tocó enfrentar diversos desafíos. En los años 60 dieron inicio a la nacionalización del cobre y la reforma agraria. A fines de los 80 les tocó la lucha contra la dictadura y la recuperación de la democracia. Y en los años 90 llevaron a nuestro país a una década de prosperidad económica nunca antes vista. Hoy, en términos electorales, el partido es la sombra de lo que fue, pero su legado sigue bastante vivo. Hoy el campo y la minoría no serían lo mismo sin las reformas iniciadas por la ADC. También obras públicas. El Metro de Santiago y Televisión Nacional de Chile, entre otros, vienen del gobierno de Frei. Pero lo más importante de todo, si hoy podemos hacer algo tan simple como criticar a la autoridad o ir a votar sin miedo, es en buena medida gracias a la labor que hizo el Partido Demócrata Cristiano. El presidente Aylwin ha asumido su mandato ante el pueblo de Chile.